Mena, perdón, nada más que ya está lloviendo, entonces espero que ninguna se nos va la luz, pero si se nos va la luz, pues continuaremos con quien quede. Hablando sola una. Aquí en el Zoom, Sociales y ¿no? Pero no sé problemáticas de si las en el... mujeres. Promover la lectura en temas de género, feminismos y derechos humanos. Crear espacios de diálogo y reflexión con perspectiva de género dentro de todos los sectores sociales. Preservar el material bibliográfico producido por el Instituto Estatal de las Mujeres, así como de otras instituciones académicas en temas de género, feminismos y derechos de las mujeres. Divulgar y promover información relacionada a la cultura y el arte producida por mujeres. Visítanos. ¿Conoces a DOFEM? Sus funciones son generar artículos de investigación sobre temas sociales y problemáticas de las mujeres, promover la lectura en temas de género, feminismos y derechos humanos, crear espacios de diálogo y reflexión con perspectiva de género dentro de todos los sectores sociales, preservar el material bibliográfico producido por el Instituto Estatal de las Mujeres, así como de otras instituciones académicas en temas de género, feminismos y derechos de las mujeres. Divulgar y promover información relacionada a la cultura y el arte producida por mujeres. Visítanos. Hola, les saludamos cordialmente de parte del Instituto Estatal de las Mujeres y le damos la bienvenida a la primera sesión de Diálogos del CEDOFEM, un proyecto que surge de la necesidad de brindar espacios de encuentro para todas y todos. En esta ocasión, conversaremos sobre la educación sexual integral en la infancia. Nos acompañarán Mayra Rodríguez de Xochiquétzal, AC, y Brenda Maldonado del Instituto Estatal de las Mujeres. Mayra C. Rodríguez es una psicóloga social y sexóloga, interesada en los derechos humanos y la justicia social. Tiene un gran interés por conocer los significados y las representaciones sociales de las culturas y las personas. Ha sido docente en diferentes instituciones por 9 años, siendo la enseñanza y la formación de profesionales y promotoras una de sus más grandes pasiones. Ha colaborado con varias organizaciones que trabajan en materia de derechos sexuales y reproductivos en Nuevo León, Chiapas y Ciudad de México. Actualmente es enlace del Fondo de Aborto para la Justicia Social María en Nuevo León y además es co-coordinadora de la colectiva Hablemos de Aborto. Cree que la educación integral de la sexualidad es una herramienta de vida que debe ser parte fundamental del desarrollo humano de las personas. Por otro lado, vamos a tener a Brenda Berenice Maldonado de la Rosa, trabajadora social, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León, con más de 3 años de experiencia en la implementación de proyectos federales en el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León, comprometida con la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Comenzamos contigo, Mayra. Hola, muchas gracias. Un gusto estar por acá. Pues creo que es un tema súper importante y aparte como muy pertinente hablar de esto justo con la situación que estamos pasando aquí en el estado, donde se está tratando de imponer esto del PIN parental otra vez. Entonces al ratito hablamos de eso. Les quiero compartir pantalla primero para empezar a hablar en el marco de la educación sexual integral en la infancia, ¿sí? Nada más, déjenme mover un poquito, permítanme. Listo. Nosotras trabajamos en materia de prevención primaria y secundaria, el tema de educación sexual integral, desde la primera infancia hasta pues jóvenes y adultos y demás, ¿no? Entonces ahorita lo que queremos compartir, aprovechando el gran espacio y la colaboración que ya hemos tenido con ustedes y la colaboración de este trabajo en conjunto, pues es hablar
de la importancia que tiene esta educación integral desde la primera infancia, porque muchas veces se confunde a que estos son temas que tienen como edades, ¿no? En las cuales está bien o no hablar de el tema, ¿no? Lo que sí es correcto es que sí hay edades para hablar de los diferentes temas, pero esto es algo que nos acompaña desde que nacemos. Estamos educando en sexualidad desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Entonces, primero, para poder entender esto, pues hay que hablar del concepto integral de sexualidad, de entenderlo más allá de, normalmente lo relacionamos con la genitalidad meramente, con la cuestión reproductiva, con la cuestión del placer, ¿no? Pero la sexualidad es más allá de eso, ¿sí? Es un aspecto central en el ser humano que le acompaña a lo largo de su vida. Entonces, no nada más abarca, sí, el tema de reproductividad y erotismo, pero también abarca el tema de la identidad de género, la identidad sexual, los papeles y roles de género, la intimidad, las vinculaciones afectivas, el cómo me relaciono con las y los demás, y es también, son vinculaciones desde el respeto, si son vinculaciones desde la violencia, ¿no? De todo lo que he aprendido. Toda la sexualidad se va a vivenciar y se va a expresar a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles. O sea, en sí es algo que nos acompaña en el día a día, en todo lo cotidiano, ¿sí? Va a estar influida siempre por todos los factores, primero, que atraviesan a la persona biológicos, ¿no? Pero también va a depender mucho cómo se va viviendo esta sexualidad en relación al contexto social en el que nos toca vivir, al contexto económico que nos toca vivir, ¿no? Entonces, todos los factores sociales, económicos, políticos, éticos, legales, históricos, tienen gran influencia en cómo se vive la sexualidad. Traje como esquemita, como tratando de sintetizar un poco de qué se trata este concepto, como siento que a veces cuando lo vemos así, está como de que, ok, sí, ¿no? Pero cuando lo vemos como en un esquema, que este esquema está basado en el modelo holónico de la sexualidad que propone el doctor Eusebio Rubio, creo que es más fácil entenderlo, porque es como entenderlo como por esferas, como si dividiéramos la sexualidad y el entendimiento de la sexualidad en 4. Él lo llama holones diferentes. Con holones quiero que se imaginen como estas esferas que están unidas unas entre otras, ¿no? Una de ellas es el cuerpo y género, ¿no? Entonces aquí es donde entra todo lo que tiene que ver en relación a cómo me siento con mi cuerpo, la autoexploración, el conocimiento, la autoestima, el concepto, ¿no? El tema de mi identidad de género, o sea, si me identifico como hombre, mujer, como ninguno, ¿no? Como queer, ¿no? Tiene que ver con el cómo voy construyendo el quién soy, ¿sí? O sea, va mucho más allá de simplemente el cuerpo en el que habito, es cómo me voy identificando con él, cómo me relaciono conmigo misma, conmigo mismo, ¿no? Y si lo pensamos bien, ahorita como que ya lo voy a poner con ejemplos, esto, repito, es algo que nos acompaña desde que nacemos, ¿no? Desde que nacemos se tienen ciertas expectativas de nosotras y de nosotros simplemente por haber nacido con un tipo de genitales, ¿no? Entonces, desde ahí ya hay una cuestión de una connotación social que se le pone a la sexualidad, ¿sí? Otro punto importante es el cómo me vinculo afectivamente, ¿sí? Es como, no tiene que ver nada más con una vinculación con alguien que me guste, con alguien que me atrae erótica o afectivamente, tiene que ver con cómo me relaciono con las y los demás, ¿no? Cómo me relaciono con los otros, con las otras, sí, con mis hermanos, con mis hermanas, con mis padres, ¿no? O sea, cómo es esta vinculación, como lo decía hace rato, es una vinculación que es aprendida desde una connotación machista en donde hay un ejercicio de poder, en donde entonces lo que quiero es ganarle al otro, o son vinculaciones que vienen desde la equidad, desde el respeto, desde la escucha, desde el amor, ¿no? Entonces, esto también se va aprendiendo durante toda la vida, desde los ejemplos que vemos hasta lo que nos van como diciendo y lo que vamos como referenciando, ¿sí? Y bueno, y las más comunes que conocemos es el área de la reproducción, que sí tiene que ver con el tema de cuántos hijos queremos tener y el plan de vida que tenemos en relación a nuestros proyectos personales. O sea, si
me quiero dedicar quiero ser dentista y entonces me voy preparando para eso, o sea, es un plan de vida, ¿no? Y la parte de lo erótico tiene que ver con el placer, ¿no? O sea, con este punto súper importante de entender que va relacionado, si se fijan, todos tienen como un punto de encuentro en el centro, ¿no? O sea, que va relacionado con el conocer mi cuerpo y entonces desde ahí saber qué es lo que me es placentero y no nada más en un tema erótico como aquí lo sugiere este Olón, sino desde lo cotidiano, ¿no? O sea, si un ejemplo muy simple es si estás cocinando algo y de repente lo tocas y te quema, es una manera de decirle a tu cuerpo como quítate de ahí, ¿no? O sea, es una sensación displacentera que te da una información. Lo mismo con otro tipo de informaciones que están a nuestro alrededor, que nos van dando indicadores de si es algo que yo estoy disfrutando o es algo que no lo estoy disfrutando y por eso debería de alejarme. Todo esto es contexto para hablar del tema, me voy a regresar tantito al tema principal de hoy, que es la educación sexual integral, ¿sí? O sea, la educación sexual integral nos va a abarcar hablar e ir construyendo imagínenselo como pasitos de como como que vamos construyendo un escalón y luego con eso podemos construir lo que sigue, que va a ir construyendo el conocimiento del desarrollo psicosexual, del desarrollo cognitivo de las niñas, los niños y jóvenes, ¿sí? Entonces, una educación integral de sexualidad abarca todo esto, ¿no? Normalmente nos vamos a pensar que educación sexual nada más tiene que ver con el olón de la reproducción, como si hablar de métodos anticonceptivos fuera lo único que hay que hablar en relación al tema de sexualidad, cuando la realidad es que lo estamos educando todo el tiempo, desde lo que los niños y las niñas ven en casa, de cómo se relacionan papá, mamá, con los tíos, como los abuelos, o sea, cómo es la relación que hay con el otro, ahí ya estamos educando en sexualidad. Lo que le decimos sobre sus cuerpos, ¿no? O sea, si le estamos dando mensajes positivos, si le estamos poniendo presión de que si el peso, que si demás, las exigencias, todo lo que tiene que ver con su identidad, eso es educación de la sexualidad, ¿sí? Entonces, hay que quitarnos primero, por eso quise como explicar un poco esto, quitarnos como la idea de que hablar de sexualidad en la infancia es hablar de relaciones sexuales, o sea, no es eso, sí, es hablar de inteligencia emocional, es hablar de asertividad, es hablar de límites, ¿no? Es hablar de lo que es placentero y cómo poder comunicar esa cuestión y cómo poder comunicar cuando algo no se siente bien. Entonces, los datos, o sea, más allá de que si me creen o no, lo que estoy diciendo, tiene que ver con lo que ya nos demuestra la ciencia, ¿no? O sea, la sexología es una ciencia objetiva, científica, que tiene estudios que nos tienen ya datos desde hace muchos años, ¿no? Entonces, una de las cosas principales que los datos nos enseñan, o sea, que no es una cuestión que sea porque me lo estoy inventando, ¿no? Es que la educación sexual no acelera los procesos, ¿no? O sea, no significa que si les estoy hablando de ciertos temas a los niños, niñas de 3, 4 años, significa que entonces le estoy abriendo como la mirada y las puertas para que entonces a lo mejor a los 10 va a querer, o sea, como no. La educación sexual, por ejemplo, aquí me respaldo mucho en Fernando Barragán, que es un psicólogo experto en la materia, que nos dice, me gusta mucho esta frase, ¿no? Dice, cuando un niño, una niña tiene interés, que son coartados en el ámbito familiar, va a buscar respuestas en donde sea, ¿sí? O sea, el tema es que la curiosidad y la necesidad de saber como cierta información o cierto entendimiento va a estar en todos los niños y en todas las niñas, ¿sí? Usualmente cuando empieza más fuerte es más o menos por ahí de los 3 años. Y así como los niños y las niñas quieren aprender y entender el mundo entero, ¿no? O sea, como ¿por qué el cielo es azul y por qué ahora está lloviendo? Y hace rato estábamos muriendo de calor. Cosas así, ¿no? También quieren saber de sexualidad, ¿no? O sea, también quieren entender estos conceptos que tienen que ver con el
cómo nacen los bebés, el qué significa la virginidad, o sea, como va habiendo preguntas que van teniendo dependiendo de cada etapa de la vida, porque depende mucho de su desarrollo cognitivo, ¿sí? Y entonces el punto es que tenemos que, o sea, como sociedad entendemos que han sido temas que han estado como mucho en el silencio, ¿no? Pero el tema es que tenemos como una deuda ahí que saldar y que arreglar en cuanto a nuestra historia familiar y decir, bueno, son temas que se tienen que hablar, son temas a lo mejor en los que me tengo que preparar o ir corriendo con nosotras y te explicamos con mucho gusto, ¿no? Pero el tema es que siempre va a estar la curiosidad y entonces cuando no satisfacemos la curiosidad y las preguntas de nuestros niños y nuestras niñas van a buscar las respuestas en algún otro medio, ¿sí? Dice, será más fácil que caiga en prejuicios o ideas equivocadas cuando este niño o esta niña está buscando información en otras partes, en otras fuentes que no es en casa o con sus docentes o sus cuidadores principales, ¿no? Entonces, una educación sexual desde niños no acelera procesos, lo que hace es justo ir cubriendo la necesidad de información que vamos teniendo en cada etapa del desarrollo, ¿sí? Esto que les digo de como la tipo escalera, como, bueno, así me gusta visualizarlo a mí, lo llamamos capacidades evolutivas, que tiene que ver con cómo el ser humano, de manera general, es como cuando entendemos, por ejemplo, cómo vamos aprendiendo a dividir, ¿no? En matemáticas, ¿no? Sabemos que antes de eso tuve que aprender a lo mejor pues los números, ¿no? Sumar, restar, o sea, como son una serie de conocimientos que si me lo visualizo en la escalera, me van dando esos escalones para poder llegar a comprender cómo se hace esa división, ¿sí? Es lo mismo en la vida general, o sea, las capacidades evolutivas se refieren a eso, a cómo vamos aprendiendo paso por paso ciertas cosas del mundo que van a permitir que el conocimiento que le sigue haga sentido porque ya tengo conocimiento previo, ¿sí? Entonces las capacidades evolutivas son algo que tenemos como seres humanos y entonces la educación integral de la sexualidad justamente se integra con eso, ¿no? O sea, con el desarrollo cognitivo de las niñas y los niños para saber qué cosas se deben de ir entendiendo y aprendiendo en cada edad para que vayamos como haciendo ese anclaje de conocimiento para el fin último que tiene que ver con la salud sexual, que ahora te hablo un poquito de eso. Y nada más a manera de ejemplo, porque obviamente nada más traje así como una pequeña tablita, hablando del como manifestaciones, bueno, conductas esperadas aproximadamente en cada uno de los años de la infancia hasta los 9 años. Obviamente esta tabla puede estar hasta la adolescencia, ¿no? Y repito, es nada más una cosa de lo que se espera. Obviamente en cada año de vida hay un montón, o sea, nada más pónganse a pensar, me regreso tantito otra vez, o sea, en esto, ¿no? O sea, si la sexualidad es todo esto, entonces en estas tablas, en cada año de la infancia, también está llena de muchos puntos que se van desarrollando y evolucionando año con año, ¿no? Y entonces quiero traer esto como ejemplo para que como que nos quede un poquito más claro que a lo mejor a veces no lo alcanzamos a ver, ¿no? No alcanzamos como estamos tan acostumbradas y acostumbrados a pensar que la sexualidad es meramente el tipo de preguntas relacionadas con la reproductividad y el placer, no alcanzamos a ver todo lo que es, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí podemos ver algo muy importante que sucede durante el primer año de vida, es que el acariciar el cuerpo y de los bebés, dándoles cariños, besitos, o sea, como todo lo que te provoca estar con bebés chiquititos, eso o sea, a ellos y ellas como bebés, acuérdense que el desarrollo cognitivo le hace falta como ir evolucionando, entonces no hay una conciencia de, yo me llamo Mayra, antes del primer año eso no existe, pero esas caricias lo que van a ir haciendo es como ir activando ciertas cuestiones también como neuronales en el cerebro de ese niño, esa niña,
que le van a ir conectando con el entendimiento de este es mi cuerpo. O sea, esto que estoy sintiendo que el otro o la otra me genera es mi cuerpo, ¿no? O sea, eso va a ayudar para en los años siguientes ir construyendo la constitución de este soy yo, ¿sí? Que eso es la base de la autoestima y el autoconcepto, ¿sí? Entonces, desde ahí ya estamos haciendo algo que ni siquiera sabíamos que a lo mejor era educación de la sexualidad. Entonces, ¿cómo me vinculo con los bebés así chiquitos, ¿no? O sea, si casi no le doy como cariño porque pues me siento como un poco como alejada o desvinculada, o si atiendo sus necesidades, o sea, como todo esto tiene que ver con la construcción para el desarrollo de ese ser, de lo que se va a seguir construyendo, ¿no? Para los 2 años, entre los 2 y los 3 años, los niños y las niñas ya entienden la cuestión de los roles de género, ¿sí? O sea, van entendiendo qué es lo que hace mamá, qué es lo que hace papá, qué es lo que hacen los hombres, qué es lo que hacen las mujeres, ¿no? O sea, como van entendiendo que el mundo tiene como diferencias, ¿sí? Cuando hablamos de hacer una educación con perspectiva de género, nos referimos justamente al poder romper ciertos patrones que tiene que ver con una desigualdad que existe con esa construcción de los roles. ¿A qué me refiero con eso? Usualmente lo que sucede cuando vamos aprendiendo que el mundo tiene cosas para niños y para niñas, o para mujeres y para hombres, lo que pasa es que limitamos el desarrollo y el crecimiento de ese niño, esa niña. Es como esas cosas no las puedes hacer pues porque son de niña o son de niño y tú no eres, ¿no? Entonces no podrías hacerlo, ¿no? O esas cosas son responsabilidades que le corresponde hacer a la mamá, no al papá, ¿no? Entonces, esas cosas en realidad son puras construcciones sociales. No hay una cuestión natural que tú digas, bueno, porque nací mujer significa que voy a tener que estar haciendo la triple jornada, ¿no? O sea, trabajar, y aparte cuidar a los niños y aparte cuidar la casa, nada más yo sola, ¿no? O sea, como no, o sea, por nacer mujer no significa eso, es una construcción social. Entonces, cuando hemos hablado desde la sexología y desde la psicología de hablar de una educación con perspectiva de género, nos referimos justamente a cuestionar esas cosas que son muy naturalizadas y decir, bueno, porque eres niña, pues ¿por qué no podrías como subirte a los árboles? Como pues claro que puedes, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿no? De poder abrir las capacidades de ambos niños y niñas para vincularse y para estar y para convivir y desarrollarse, ¿no? Y entonces a esa edad, a los 2, 3 años, una de las cosas que podemos empezar a trabajar con la infancia es justamente no sé, pueden como hacer un dibujo en donde, bueno, es que dibuja todo lo que hace mamá en un día y todo lo que hace tu tío en otro día, ¿no? Y bueno, ¿qué actividades de las que tienes aquí también pudiera hacer tu tío? ¿Y qué actividades que están acá? O sea, como esto, ¿no? Como jugar con ese cuestionamiento para que haya un reconocimiento más amplio de las capacidades, ¿no? Eso es algo que podemos hacer en relación a la educación sexual en esas edades. A los 3 años empieza, aquí lo puso, una autoexploración muy marcada, ¿sí? Uno de los peores errores que sucede cuando hablamos de sexualidad infantil es que le cargamos del significado adulto, ¿sí? O sea, tenemos que acordarnos de esta escalerita, ¿sí? O sea, esta escalerita lo que significa es que a los 3 años el entendimiento del mundo no es igual que a los 10, que a los 18, que a los 30, ¿sí? Porque el cerebro se va desarrollando en ciertas capacidades y ciertos, como, pues sí, desarrollo cognitivo, ¿no? Que va haciendo que cosas que a lo mejor a los 10 años se te hacen como muy lógicas, a los niños de 3, 4 años pues no las logran entender porque pues todavía no están ahí porque se están desarrollando. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque el tema es que la autoexploración en niños y niñas existe, o sea, que ellos se toquen, existe, pero el error es que le ponemos un significado adulto, como si fuera
ese niño o niña de 3, 4 años que se esté tocando como si tuviera el mismo significado como si tuviera 15 años. Y no es así. Lo que sucede en estas edades es que hay una sensación placentera y simplemente la continúan porque se siente chido y porque no hemos llegado, el desarrollo cognitivo no ha llegado al punto en el que puede entender que hay como reglas sociales, ¿sí? Eso se construye por ahí de los 7, 8 años, ¿sí? Antes de eso, los niños y las niñas pueden obedecer algunas reglas sociales, pero por hábito, ¿no? Porque tú les estás diciendo que hay que hacer y demás y lo van como imitando y lo van haciendo, pero no es porque haya un entendimiento real de, es por esto, ¿no? O sea, ejemplo, la desnudez, ¿no? O sea, antes de los 7 años no tiene sentido, o sea, como un sentido real como el de nosotros ahorita, la razón por la que traigo ropa ahorita, no es equiparable, ¿no? O sea, no hay una noción de un entendimiento de el sentido que tiene traer ropa. Pero lo voy a aprender porque mi mamá y mi papá me dice que hay que traer ropa porque vamos a salir, porque vamos a ponernos no sé qué, entonces lo voy haciendo por imitación, pero no porque haya un entendimiento, ¿sí? Entonces aquí a los 3 años hablamos de que hay una autoexploración muy marcada porque es también como parte de ese descubrirse de sensaciones placenteras. Hay interés también como a los 4 años por ver el cuerpo adulto desnudo. ¿Por qué? Porque empieza a ver también esta curiosidad, repito, como curiosidad infantil de miles de temas, o sea, la curiosidad de entender por qué mi cuerpo es diferente, ¿no? O sea, por qué mi cuerpo es diferente al de mi primo, ¿no? O sea, como, ¿qué sucede? ¿Y por qué si yo soy niña y tú eres niña, yo tengo 4 años, 5 y tú tienes 30, ¿por qué somos diferentes si somos niñas las dos, ¿no? O sea, es una cuestión muy, realmente, como muy bonita. O sea, como la capacidad de poder decir, quiero entenderlo todo, ¿sí? Entonces, el tema es lo que a nosotras nos puede mover y cómo lo manejamos, ¿sí? Por aquí, por ejemplo, para no ahondar en cada uno por el tiempo, fíjense, aquí a los 8 años, les ponía esto de se redefine el autoconcepto y la autoestima corporal. Esto tiene que ver justo con lo que decía hace ratito, como es un promedio, no crean que el momento de que cumplen 7 años ya llega esto, es como en el rango. En promedio de los 7, 8 años, cuando al niño o a la niña le cae el 20 de que hay un mundo con reglas sociales y que hay una razón de ser de todas esas reglas, usualmente es cuando también les cae el 20 como de los ideales sociales, ¿no? O sea, como, por ejemplo, aquí hay varios estudios que nos demuestran que la autoestima en niñas baja a los 8 años aproximadamente porque es como una caída de 20 de se espera que mi cuerpo sea de una manera, ¿no? Entonces, empieza como en estas como caídas de 20 de si tiene que estar delgada o no, o sea, como dependiendo mucho de cómo fue crecer esos 8 años, con cuáles mensajes crecí, ¿no? Pero al final hay una sociedad allá afuera que puede atacar con estos mensajes, por más que tú hayas sido muy, muy amoroso en tu crianza, ¿no? Que entonces como redefine, ¿no? Y entonces es como, bueno, ¿y ahora quién soy? Y ahora, y muchas veces si nos llegamos a acordar de nuestra propia infancia, a lo mejor si nos acordamos de como las edades de los 6 años, o sea, había una sensación de mucha libertad con nuestro cuerpo, ¿no? Me subía a los árboles y hacía esto y corría y a veces me regañaban y así, pero no venía de mí, venía como de afuera, que sí, había como limitaciones. A los 8 años ya es como, o sea, como a ver quién soy y qué puedo hacer y qué no, ¿sí? A un nivel de desarrollo cognitivo de esa edad, pero va sucediendo todo esto. Aquí a los 7 años también les ponía algo súper importante, ¿no? O sea, el tema de la comprensión del concepto de abuso sexual. Pero para esto, yo desde antes puedo estarlo educando de otras maneras, ¿no? O sea, puedo estarlo educando desde que se siente bien, que no, cuando no se siente bien algo, sea lo que sea, vienes conmigo y me dices, ¿no? Los límites, ¿no? Cómo decir que no, o sea, todo esto se puede ir educando desde siempre, pero el tema es que no voy a educar nada más en la limitación, sino educo también, o sea, no puedo estar educando desde el miedo, sino doy el permiso también de hablar desde el amor y desde lo bonito, ¿no? Entonces,
Esto nada más son como ejemplos, repito, para que igual nada más nos quede, bueno, era como la intención también que quedara un poquito más claro cómo es que se educa en sexualidad durante todo el tiempo, ¿sí? Porque, repito, a veces nos cuesta trabajo como irlo entendiendo. Bueno, aquí Torres nos da esta frase que también me gusta mucho, dice, lo que caracteriza a los niños y las niñas es el afán por saber, que les decía hace ratito. Incluye descubrir todo lo que tiene que ver con la sexualidad, con cómo nacemos, cómo se forman los niños, cómo nos amamos, cómo se forma nuestra identidad, cómo es que cambia nuestro cuerpo y por qué es diferente, ¿no? Y entonces educar en sexualidad no es más que ir respondiendo esa curiosidad propia de la infancia, ¿sí? La realidad es que usualmente lo que va a suceder es que son ellos y ellas quienes se van a acercar a preguntarte algo, ¿no? O sea, como, oye, ¿y qué pasó con eso? ¿O por qué? ¿No? Y es ahí donde ya estamos educando en sexualidad. Sí, lo hacemos desde el silencio y desde, digo, si estamos aquí nada más, pura gente regia entenderán el concepto sordearse. Si nada más nos sordeamos, o sea, como de que, no, voy a fingir que no escuché nada, eso ya también está dando una educación en sexualidad, ¿sí? O sea, el silencio también educa, ¿no? Entonces, lo estamos haciendo más constantemente de lo que creemos. El tema es qué tanto le ponemos atención a eso, ¿no? Bueno, esto ya nada más es como también de esto de que nos demuestran los datos en relación a la educación sexual integral, pues nos van como demostrando justo que el impacto que tiene el conocimiento de los jóvenes va a mejorar la actitud respecto a su salud, no aumenta la actividad sexual, retrasa la iniciación sexual y la reducción de la frecuencia de las relaciones. Esto lo puse porque tenemos que entender que la educación sexual formal tampoco debería de empezar haz de cuenta en la secundaria o en la prepa. O sea, acuérdense de la escalera que les expliqué hace ratito. O sea, para que esa información tenga sentido, yo tengo que haber construido previamente algo que se construye durante la infancia para poder llegar a entender estas cosas de las que me están hablando en secundaria, ¿sí? Entonces, por eso lo pongo aquí. Uno de nuestros más grandes miedos en relación a la sexualidad infantil es el tema del abuso sexual infantil. O sea, entonces tenemos que entender que no podemos prevenir algo de lo que no hablamos, ¿sí? Entonces, prevenir abuso sexual infantil empieza desde que enseñamos a nuestros niños, a nuestras niñas, a hablar, a decir las palabras del cuerpo de manera correcta, ¿sí? O sea, no decirle cosita, no decirle colita, no sé, porque eso genera malentendidos. Acuérdate mucho que a lo mejor para ti tiene sentido que una palabra tenga una connotación de como doble sentido, ¿no? Pero para ellos no, o sea, el desarrollo cognitivo de ellos y ellas no está ahí, entonces no lo entienden con lo que para ti es muy lógico entenderlo. O sea, no estoy diciendo que no haya maneras cariñosas, divertidas de llamar a nuestras partes íntimas, pero para los niños y las niñas no tiene sentido porque su desarrollo cognitivo no está ahí todavía, ¿sí? Entonces es bien importante de hablar del cuerpo con las palabras vulva, pene, o sea, como hablarlo como es para que puedan expresarte si algo extraño está sucediendo, ¿sí? Abrir los canales de comunicación, ¿no? Reforzar mucho este radar interno de los niños y niñas. Cuando se sienten incómodos, no forzarles a hacer algo que tú esperas que ellos hagan, sino más bien como pues preguntar por qué se sienten incómodos o simplemente reconocer que se sienten incómodos y no forzarles, porque con eso estás previniendo abuso, ¿no? Porque con eso estás reforzando la idea de que cuando ellos o ellas no se sientan tranquilos o tranquilas con algo, es válido no sentirse así y alejarse. Perdón, es válido sentirse así y alejarse, ¿no? Si en cambio, si nosotros estamos diciendo como, ay, no, deberías de hacer esto, ay, no te sientas así, ay, no sé qué, lo que estamos enseñando, sin querer, obviamente, es el mensaje de, bueno, si yo me siento mal o incómodo o incómoda, no importa. O sea, lo que importa es lo que me dicen que tengo que hacer, ¿sí? Y eso es un mensaje muy, muy fuerte que es difícil desaprender, ¿sí? Otra cosa súper importante es que entendamos que como cuidadores, como padres, madres, tutores, tenemos obligaciones con la niñez, ¿sí? Ellos son los que tienen sus propios derechos. Desde el momento en que nacen, son
son personas sujetas de derechos. Y la educación sexual es un derecho constitucional. Y la educación sexual desde la infancia, ¿sí? O sea, ellos y ellas tienen el derecho de tener la información objetiva, científica y laica del tema, ¿sí? Los avances que vamos generando con las investigaciones que hacemos desde sexología son un derecho, es como, no sé con qué compararlo, o sea, como hay mejores medicinas para tratar este virus, bueno, entonces tengo derecho a tener esa información de esa mejor medicina y a adquirirla para mi salud. Es lo mismo con la educación, ¿no? O sea, si ya sé que un modelo de educación no servía, entonces íbamos mejorando, evolucionando y encontrando mejores maneras de educar, entonces es derecho de las personas acceder a lo mejor que hay. En la educación sexual es lo mismo. Es un derecho de ellas y ellos tener estas herramientas que les van a permitir, pues, tener una vida libre de abuso, crecer aprendiendo a respetar a la diferencia, ¿no? O sea, la gente, o sea, por definición los seres humanos somos diversos, ¿no? Entonces, ayuda con el tema del bullying, ayuda en el tema de la inteligencia emocional. La educación sexual realmente es muy profunda, repito, porque atraviesa todo lo que es el ser humano. Y para cerrar, al final les decía, lo que queremos alcanzar con todo esto es que ese ser humano, sea de 3 años, sea de 6, sea de 15, o sea, ese ser humano tenga una salud sexual, ¿sí? ¿Y qué significa salud sexual? No es nada más que no esté enfermo o no tenga abuso o no tenga una incapacidad, significa un bienestar con su ser, bienestar físico, mental y social en relación a todo su ser. Sentirse a gusto con quien es, sentir que es una persona que puede demostrar afecto, que sabe ser respetuoso con otras personas, que puede pedir consentimiento, que puede acceder o negar ciertas conductas o manifestaciones, o sea, que se siente con esos derechos. Y eso es algo, repito, creo que me gustaría mucho que nos quedáramos con la imagen de la escalera, ¿no? O sea, que eso es algo que se va construyendo poco a poco, paso a paso, para poder alcanzar esa salud. O sea, no podemos pretender que podemos estar 15 años de nuestra vida sin hablar de estos temas, en silencio, con vergüenza, con miedo, y que de repente a los 15 años prendo un switch y ahora sí, ya voy a tener acceso a información y salud sexual. No. O sea, es algo que vamos construyendo poco a poco para que entonces cuando seamos adultas y adultos podamos ejercer todos nuestros derechos sexuales con un bienestar integral alrededor de esto. Algo súper importante es que cuando estamos en casa educando en sexualidad estamos fortaleciendo los vínculos de confianza, ¿sí? O sea, estamos mejorando el canal de comunicación que existe entre nosotros y entre ellos. Y eso es algo súper valioso, creo que está de más decirlo, ¿no? Y bueno, estos son algunos de nuestros datos por si tienen más comentarios o dudas. Y pues te doy la palabra, Greta. Déjame dejar de compartir. Listo. Muchas gracias, Mayra. Te agradezco mucho por tu valiosa participación. Es muy importante esto que mencionaste sobre cómo incluso el silencio educa. Se me hizo como bien valioso y bien simbólico, ¿no? Ahora vamos con Brenda Maldonado, quien nos contará qué estamos haciendo desde el Instituto Estatal de las Mujeres sobre la educación sexual integral en la infancia. Te escuchamos, Brenda. Hola, buenas tardes a todas y todos. Como comentaba Greta, efectivamente desde el Instituto Estatal de las Mujeres, a partir en el año pasado, en el 2019, estuvimos colaborando por medio de recursos federales con el proyecto Proequidad 2019 y ahora en este año, que es el 2020, vamos a colaborar desde el INMujeres con el proyecto con el proyecto FOBAM. El 2020, el FOBAM es el programa para el Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres. Como les mencionaba ahorita, es un recurso federal que viene desde la nacional, en este caso desde el INMujeres.
el cual fue diseñado específicamente para nuestra entidad, que es Nuevo León, con el objetivo de fortalecer a las instancias de las mujeres en las entidades federativas. Es por esto que nosotros como instancias participamos para poder traer este recurso a la entidad, con el énfasis de trabajar desde una perspectiva de género por medio de la estrategia nacional, que es la estrategia nacional, que es la ENAPEA, que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes. El nombre de nuestro proyecto del FOAM 2020 para Nuevo León es Autonomía, Derechos y Salud Sexual y Reproductiva para niñas, adolescentes y jóvenes en Nuevo León, el cual tiene como objetivo general implementar acciones coordinadas entre diferentes dependencias públicas, instituciones educativas y académicas, así como la sociedad civil organizada para garantizar los derechos y la salud sexual y reproductiva de niñas, adolescentes y jóvenes de Nuevo León. Dentro de nuestro proyecto tenemos 4 objetivos específicos. El primero es fortalecer el desarrollo de capacidades de las y los integrantes que conforman el GPA. El GPA es el Grupo Estatal para la Prevención del Embarazo Adolescente, el cual se desprende de la ENAPEA, que es la Estrategia Nacional. Y nosotros buscamos por medio de este objetivo promover el diseño y la implementación de acciones desde una perspectiva de género que permitan a las niñas, niños y adolescentes un acceso libre a sus derechos sexuales y reproductivos. Como segundo objetivo, tenemos el de impulsar espacios de participación de niñas y adolescentes en el tema de derechos sexuales y reproductivos. Como tercer objetivo, tenemos impulsar las estrategias para la prevención y atención de la violencia sexual contra niñas y adolescentes. Y como último objetivo específico, tenemos la de fortalecer las capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral de la sexualidad. Nuestro programa tiene 4 metas específicas, de las cuales se dividen una serie de acciones y actividades para poder llevar a cabo el objetivo que tiene la ENAPEA, que es disminuir el embarazo adolescente. El nombre de nuestra primer meta es fortalecer las capacidades de incidencia y la mejor instrumentación de acciones locales articuladas, en este caso con el GPA y con nosotros como el Instituto Estatal de las Mujeres, para lograr, por medio de mesas de trabajo, impulsar todas las acciones que tenemos por medio del FOAM, poderlas incorporar al plan del trabajo del GPA, y en este caso, fortalecer el plan del trabajo del GPA, si es que ya lo cuenta, y si no, ayudar en la elaboración del plan de trabajo 2020. Así como también diseñar el plan para monitoreo y evaluación del plan de trabajo que llevará el GPA en la entidad. Esta meta es específica para funcionariado público estatal que conforma el GPA. Como segunda meta, buscamos impulsar espacios de participación y fortalecimiento del liderazgo de niñas y adolescentes en derechos sexuales y reproductivos. Para llevar a cabo esta meta, se llevarán 3 acciones en específico, que son foros sobre el derecho a la participación de niñas y adolescentes. Este irá dirigido al funcionariado público estatal y posteriormente conformaremos una red de niñas y adolescentes para llegar a la conformación de una escuela de liderazgo adolescente. Estas 2 últimas acciones van enfocadas a niñas y adolescentes para poder posicionar en el Estado una agenda de derechos. Nuestra tercera meta es impulsar estrategias para la prevención y atención de violencia contra niñas y adolescentes, así como el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, de acuerdo al marco normativo vigente en nuestra entidad. Esta acción se llevará a cabo con funcionariado público estatal, especialmente de dependencias de salud, educación, desarrollo social, la Procuraduría. Con esto buscamos, por medio de los talleres, sensibilizar a todo el personal antes mencionado y poder concretar un directorio de enlaces institucionales, tanto estatales y municipales, para poder tener una detección oportuna, poder referenciar y contrarreferenciar a todas aquellas niñas y adolescentes
que se encuentren en un proceso, que se encuentren embarazadas o bien que estén sufriendo algún tipo de abuso o violencia. Y por último, tenemos la meta de fortalecer capacidades de actores estratégicos en materia de educación integral de la sexualidad. Esta irá enfocada específicamente para niñas, niños y adolescentes, donde se llevarán a cabo talleres de formación para que ellas y ellos sean multiplicadoras y multiplicadores de información en derechos sexuales y reproductivos. Así como también para que esta difusión llegue a más niñas, jóvenes y adolescentes de nuestra entidad, se buscará que se haga una campaña de difusión en redes y medios de comunicación de la entidad para difundir entre niños, niños y adolescentes todas aquellas estrategias para la prevención del embarazo. La cobertura que tenemos ahorita contemplada para todas estas actividades antes mencionadas se llevará, lo tenemos pensado que sea en 3 grupos, que es la zona metropolitana, que sería lo que contempla Apodaca, Cadereyta, García, San Pedro, Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás, Santa Catarina y Santiago. En el sur del estado, en Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Arramberri, Galeana, Zaragoza e Iturbide. Y en el norte del estado, en Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Suazua, Mina, Villaldama, El Carmen y Los Reñones. Cabe destacar que dentro de los municipios antes mencionados, contamos con los municipios que tienen la mayor tasa de fecundidad adolescente, donde buscamos ahorita, como lo comentaba Mayra y lo hemos visto en algunos puntos, son municipios que tenemos que llegar con la información. Entonces tenemos contemplados poder llegar con ellos y ellas. El objetivo es que conozcan sus derechos y ellos y ellas sean portadores de sus derechos y sean multiplicadores con otras niñas, niños y adolescentes sobre toda la información que podrán adquirir en estas actividades del proyecto FOBAM. Por mi parte, hablando lo que es del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres, ahorita nos encontramos en el proceso de que el recurso llegue a nuestra entidad, posteriormente a todas aquellas organizaciones civiles que estén interesadas, lanzaremos una convocatoria para que puedan participar. El año pasado fueron nuestras aliadas, quienes estuvieron en la participación activa para que estas actividades llegaran a muchas partes del estado. Aquí Mayra fue una de nuestras colaboradoras activas. Entonces la idea de ahora del FOBAM es continuar con ellas, con las organizaciones, con activistas aliadas para que este recurso sea lo mayor, este recurso llegue primero a nuestra entidad y sea lo mejor utilizado, y qué mejor que ellas que ya tienen la experiencia en el tema, que conocen, y pues ahorita estamos en ese proceso. Muchas gracias, Brenda. Se me hace como también bien valioso y bien importante visibilizar lo que hacemos desde el Instituto Estatal de las Mujeres, lo que ya estamos trabajando desde el año pasado y que continuaremos trabajando este año y bueno, esperamos muchos otros años. Les agradezco mucho a ambas por sus intervenciones. Ahora vamos a pasar a un breve espacio de preguntas y respuestas.
vamos a ver, ¿cuáles son los retos para integrar la educación sexual dentro de los planes estudiantiles en la actualidad? Pues, primero, creo que todo esto de lo del el PIN parental está haciendo, más que lo vayan a lograr o no, o sea, no lo pueden lograr porque es anticonstitucional, ¿no? O sea, hay una ley federal, o sea, que nos rige como nación, ¿no? Donde garantiza la educación sexual, ¿no? Y de hecho, tenemos por ahí una recomendación que dijeron al Congreso de Nuevo León, donde decían, pues que eso no es una capacidad que pueda hacer el Congreso de Nuevo León, emitir estas reformas a los artículos, eso nada más lo puede hacer Secretaría de Educación Pública desde lo federal, ¿no? Pero lo que a mí personalmente me preocupa es que papás y mamás que puedan tener miedo a lo que realmente significa una educación integral de la sexualidad, ¿no? Puedan empezar a poner más límites sobre el acceso a los espacios, o sea, como eso ya existe, ¿no? O sea, a pesar de que la educación sexual sea un derecho federal, nosotras nos topamos muy constantemente con escuelas que no nos abren las puertas porque hay un papá o una mamá que dice que no podemos entrar y por ese papá o mamá ya todos los demás alumnas ya no tienen el acceso a lo que queremos llevar de material, de información, de herramientas, ¿no? Entonces, como organización sí estamos preocupadas en ese sentido de más bien que vaya a haber más barreras para el acceso, a pesar de que legalmente es un derecho, ¿sí? Creo que desde ahí es donde pudiera, o sea, el que se dé como prioridad a las ideas más morales desde lo religioso, porque hay una moralidad laica también, ¿no? O sea, como desde lo religioso y desde creencias que no están basadas en evidencia científica y objetiva, puede hacer que hay escuelas que arrancan las hojas de Secretaría de Educación donde están, donde ya está establecido cuáles son los contenidos que tienen que ver los niños en cuarto, quinto de primaria, ¿no? O sea, creo que va más bien como por ahí, o sea, tendríamos que ver pues con el apoyo de la gente como monitorear realmente cómo se está llevando este derecho y se está bajando este derecho en las escuelas que tenemos como cerca, ya sea de nuestros hijos, nuestras hijas o de mi colonia, ¿no? O sea, como saber qué es lo que está pasando exactamente ahí. Eso creo que sería como uno de los retos. Es un reto gigante, pero podemos todas juntas. Muchas gracias, Mayra. Otra pregunta, ¿cómo crees, y digo esto por lo que mencionabas más o menos en la escalera del desarrollo, y mencionabas que aproximadamente a los 6 años quizá empezaban como las preguntas sobre temas de genitalidad, ¿no? Que es lo que las y los adultos relacionamos con sexualidad. ¿Cómo podemos adentrarnos como padres y madres a este complicado mundo de ese tipo de preguntas? O sea, cuando empiezan como esas preguntas que nos pueden hacer sentir incómodas, incómodos. Uh-huh. Súper buena pregunta. Mira, lo primero es justo reconocer como la incomodidad, ¿no? O sea, como darle un lugar a que, ay Dios, ¿no? O sea, como, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O sea, darle un lugar a que me siento así y es válido. O sea, repito, venimos de historias de silencio, y luego aparte pues somos adultos con nuestras ideas, entonces claro que una palabra la vamos a relacionar con nuestro significado de manera inmediata. Entonces yo creo que como una cuestión como mantra será como decir, a ver, quiere entender, no significa lo mismo que yo estoy interpretando, o sea, como recordar la edad que tiene el niño o la niña que tienes enfrente, a ver, tiene 6 años, quiere entender el mundo. O sea, como quitarnos, o sea, como hacer este esfuerzo de decir, no significa como lo peor. Primero es eso, o sea, más que forzarnos a mantén la calma y respira, o sea, darle un lugar pues es incómodo y me siento nerviosa, o sea, ¿qué hago? ¿No? O sea, como,
Y desde ahí es un lugar mucho más genuino desde el cual poder contestar, ¿no? O sea, porque incluso puedo decirte, no sé cómo responderte, o decirte, no sé, pero después lo checamos o después te digo, y luego ya tú te vas y respiras y dices, bueno, ¿qué le contesto? O sea, ya lo planeas, lo puedes planear, los puedes escribir y decir que me preguntó esto, no sé qué hacer. O sea, puedes pedir ayuda, ¿no? O sea, como una de las cosas como más, para mí una de las cosas más fuertes es que creemos que como madres y padres tenemos que saberlo todo, contestar todo bien, hacer todo bien. O sea, es como una exigencia muy fuerte. Y la realidad es que no lo sabemos todo, no todo nos va a salir bien, o sea, como, entonces lo mejor, repito, creo que es reconocer cómo me hace sentir y después de ahí preguntar qué es lo que quieres saber, porque ese es también otro de los tips más importantes, o sea, para no dar ahí feria de más. Si te hace una pregunta directa, puedes responder como, ¿y qué sabes tú, no? O ¿por qué quieres saber eso? ¿No? O sea, primero para que tengas un poquito de más contexto, ¿no? Y después de ahí, pues ser muy honesta o muy honesto contigo y decir, pues si no lo sabes y no sabes cuál es la mejor manera de responder, pues decir, no sé, pero mañana te digo, y en eso te pones a investigar. O si realmente te sale como, pues algo que le quieras contestar en relación a su pregunta, o sea, confiar en que lo estás haciendo bien, ¿no? O sea, como el tema tiene que ver más con la actitud que con la información. No sé si me doy a entender. O sea, tiene que ver más con la disposición de te escucho, con el no aventarles el miedo a ellos, lo que tú sientes, no aventárselo a ellos, sino como decir, esto es mío, ¿no? Y puedes decir no sé, o puedes explicar lo que te nazca explicar, pero si lo haces como desde un lugar de tranquilo y confiando, es muy diferente a que estés como toda tensa de quién sabe si lo hice bien. Sí, claro, como humanizarnos, ¿no? O sea, no solo como madres y padres, sino también como adultos y adultas. Sí. Otra pregunta aquí nos dicen, ¿cómo pudiéramos trabajar con el sector educativo y el sector salud para garantizar el derecho a la educación integral de la sexualidad y el acceso a los servicios amigables de salud sexual y reproductiva? Ay, los servicios amigables me encantan. Sí, mira, aquí la idea es que se pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, creo que tiene que ver desde, justo lo decía ahorita también Brenda, ¿no? O sea, como el tema de las alianzas, o sea, como a ver, las asociaciones que estamos trabajando en estos temas, ¿cuál es nuestro alcance? ¿Cómo podemos aliarnos? ¿Cómo podemos aliarnos con gente que no está en asociaciones civiles, pero está interesada, gente de la sociedad civil, ¿no? O sea, como mamás, papás, enfermeras, doctoras, doctores, o sea, como la gente interesada y el tema es abrir los espacios. O sea, yo creo mucho en eso, en aliarnos para decir, a ver, yo como mamá tengo alcance en esta escuela mía y yo puedo ayudarles a abrirles un espacio para que ahí vayan y den la plática y demás. Y luego, no, yo tengo una amiga que es enfermera que le interesaría llevarlo a su grupo, ¿no? Entonces, desde ahí, desde estarnos moviendo para abrir espacios, para hablar del tema, para capacitarnos, para compartirnos, creo que esa es la clave, ¿no? O sea, cómo garantizarlo, yo creo que desde ahí, y que lo hagamos desde también la sistematización, ¿no? O sea, como, a ver, lo estamos haciendo esto, este es el resultado, y entonces con eso te voy demostrando como, mira, este es el impacto, ¿no? Y entonces, este es el impacto de lo que hacemos, entonces, con eso poder abrirnos otras puertas en otros espacios de que, pues mira, lo que hacemos, o sea, tiene una repercusión en la salud sexual, ¿no? Entonces, es algo bueno. Ok, gracias. A ver, aquí también nos preguntan, ¿cómo abordar estos temas científicos en escuelas católicas ante padres y madres de familias conservadoras? Eso está difícil. Mira, yo creo mucho en que sí, o sea, no está peleado, ¿no? O sea, no está peleado el ser muy católico con el tener la información objetiva y científica. Yo creo que es mucho el tema del miedo, ¿no? Entonces, creo que la primera invitación sería poder acercarnos a las personas que quieren escucharnos, o sea, que no por el tema de convencerles y de decirles, es que no debes de creer o sea, como poder separar, ¿no? Es decir, puedes creer en lo que tú quieras
o sea, de tus creencias religiosas, y puede ir de la mano con los avances objetivos y científicos, ¿no? Pero creo que tiene que haber una actitud de ambas partes, o sea, nosotras también no estar como queriendo imponer algo y queriendo quitar algo así como, es que no deberías de, ¿no? O sea, pero ellos tampoco decirnos a nosotras como, es que no deben de hacer esto y eso no está bien, y eso, cuando tenemos como toda la evidencia de que sí es algo objetivo científico, ¿no? Entonces creo que es el tema de los diálogos, ¿no? O sea, como abrirnos a, pues, mesas de diálogo, y a lo mejor virtuales ahorita porque COVID, pero abrirnos esos espacios donde podamos escucharnos, pero que sepas que sea un público que te quiere escuchar, porque muchas veces eso lo que sucede es que es un público que te quiere atacar, y entonces creo que ahí ni le movemos, ¿no? Porque en todo proceso de comunicación ambas partes tienen que estar en la disposición de escuchar, ¿no? Claro, sí, muy, muy importante esto que mencionas, y eso nos lleva también a otra pregunta. Brenda, por ejemplo, desde toda tu experiencia que llevas con este programa de FOBAM, ¿qué recomendarías a las instituciones educativas? ¿Tú qué has visto? ¿Qué falta? Mira, como comentaba Mayra, es complicado a veces ingresar a los planteles, es un tema complicado, porque con algún maestro o algún padre de familia que no esté interesado en el tema, te viene para atrás como toda la iniciativa. Entonces, pues lo que buscamos por medio del FOBAM y por medio del instituto, pues es poder entablar comunicación, en este caso con la Secretaría de Educación, con directivos de diferentes planteles para poder abordar el tema con las niñas, los niños y los adolescentes. Yo creo que tiene mucho que ver, como mencionaba Mayra, la sinergia y una buena comunicación para poder abordar este tema más que con las niñas, niños y adolescentes. Yo creo que también nosotros como adultos, con los docentes, con los maestros, con directivos, con quien sea necesario para que el tema llegue, pues, a quien es nuestro, ahora sí que nuestro objetivo principal, que son las niñas, niños y adolescentes. Claro, muchas gracias, Brenda. Eso que mencionan, que es algo en lo que coinciden ambas, ¿no? La comunicación, o sea, la importancia de la comunicación y desde ver desde dónde partimos para traer estos temas que a veces pueden resultar difíciles. Y finalmente, la última pregunta. Si la educación sexual integral de las nuevas generaciones, si en un mundo ideal ya viene, ¿cómo pudiéramos comenzar un proceso de reeducación de la sexualidad de las personas adultas y cuidadoras? También se me hace muy importante, muy interesante. Bueno, nosotras lo realizamos con talleres de sensibilización. O sea, nosotras priorizamos mucho espacios más, o sea, como más pequeños en el sentido de no son audiencias de 50, 100 personas cada intervención, son de como 20, porque realmente lo que trabajamos más es como justo la cuestión de sensibilizar y la cuestión de los miedos y las actitudes. Creo que va mucho por ahí, como tener estos espacios seguros en donde se pueda, otra vez la comunicación, o sea, como podamos escuchar, podamos sostener esa escucha y eso que está diciendo y podamos hacer reflexiones que puedan reeducar justo en otras ideas, pero que sea, creo que lo más importante es que sea desde espacios seguros, ¿no? Y creo que los espacios seguros son, bueno, creemos desde Xochitl, ¿no? Que los espacios seguros no son estos espacios así como foros, conferencias, sino más bien como talleres un poco más íntimos, ¿no? O sí, en esta modalidad virtual que hemos estado haciendo, también que no sean espacios donde nada más uno está hablando sin escuchar, ¿no? Sino espacios donde todas las voces podamos rebotar ideas. Claro, como espacios democráticos, ¿no? Y más horizontales también. Exacto. Les agradezco mucho a ambas y también a todas y a todos por haberse conectado con nosotras. Les invitamos a que sigan con atención los diálogos del CEDOFEM. Lo que buscamos es generar la conversación y visibilizar estos temas que nos benefician a todas y a todos. Y bueno, ahorita tenemos además la oportunidad de poder hacerlo de forma virtual, que a veces nos puede resultar más cómodo. Les recordamos que están nuestras líneas de atención, el 070, el 911. Por el momento no estamos atendiendo de manera presencial, pero sí de forma virtual en nuestras redes sociales. Gracias nuevamente y esperamos verles pronto.